Buenos días, me presento, soy Javier Fonseca, pertenezco a los estudiantes que integran el grupo de la unidad 2, fase 2, Cultura, un concepto antropológico. Para el día de hoy vamos a efectuar el desarrollo de la actividad tendiente a definir el concepto de cultura. Eh, eh, bueno, inicialmente tenemos que, frente al significado general que se le otorga a la cultura en el ámbito de la antropología, podemos establecer que existen dos grupos básicamente de antropólogos, los cuales pueden hacer referencia a esta definición. Por un lado están los materialistas, que básicamente establecen que el comportamiento observado y los objetos materiales que se tienen de, de, una, de una cultura establecen y facilitan la adaptación de dicha cultura. Es decir, por ejemplo, cuando somos niños nos enseñan el uso de ciertos elementos propios de una cultura, por ejemplo, lo que nosotros llamamos el yoyo, la coca, son juegos que nos dan al inicio de nuestra infancia y pues pertenecen a la cultura en la cual pertenecemos. Eso frente al comportamiento observado de las demás personas pues hace que aprendamos el término o las costumbres generadas para esta cultura, y a eso se refieren los antropólogos que pertenecen al grupo de los materialistas. Los otros antropólogos que hacen parte de los mentalistas básicamente se refieren a que existen reglas y normas establecidas previamente, y bajo esas reglas y normas establecidas previamente se fabrican los objetos materiales. Entonces, de esta manera se puede definir el significado que se le da a la cultura desde el ámbito de la antropología. La siguiente pregunta se refiere al concepto central de la cultura para la antropología. Dentro de la antropología, el concepto de la cultura es mucho más extenso de lo que pues, nosotros manejamos de manera normal. Para la antropología, el concepto de la cultura influye en la integración de un todo, ¿sí? Cómo se establecen todos los comportamientos y demás. Por ejemplo, aquí vamos a ver dentro de ese concepto las costumbres que están integradas a esa cultura. Por ejemplo, los bailes que pertenecen a la cultura, las fiestas y demás celebraciones regionales, o regionales no, sino que hacen parte de esa cultura. Todo el tema de las comidas típicas, platos típicos, postres, todo lo demás que también hace parte de una cultura y es muy diferente en otras culturas, no son las mismas todas las veces. No solamente, y eso no solamente se diferencia en un nivel nacional, sino regional e incluso departamental. Los platos típicos que pueden existir en una ciudad son muy diferentes a los otros, y mucho más lo puede ser a nivel de países. Por ejemplo, la comida típica de Perú es muy diferente a la de Colombia, y pues cada uno establece ciertas diferencias entre eso. Así como la forma de hacer las cosas, la forma como hacemos nosotros en Colombia las cosas frente a la forma como hacen las cosas en México, en Perú, que también con los países con los cuales compartimos ciertos comportamientos y culturas, pues marcan una diferencia. La tercera pregunta se refiere al concepto de la cultura según los enfoques teóricos de la antropología. Es decir, cómo se ha transformado el concepto de cultura. Bueno, entonces la transformación surgió a partir de los aspectos que se refieren a la selección natural. Entonces, bajo esta selección natural se definió una evolución biológica, lo cual hizo que los seres humanos adquirieran una diferencia frente a los demás seres vivos, que fue la de tener o obtener la capacidad de crear cultura. Y gracias a esa cultura fue que ha sido posible establecer
ciertas pautas, ciertos comportamientos, ciertas formas de actuar, ciertas costumbres, tendencias y demás que hacen la diferenciación entre una cultura y otra. Porque posterior a la adquisición de la capacidad de crear cultura por los seres humanos, cada grupo de personas en los determinados sitios donde se encontraban establecieron diferentes formas de crear esa cultura o de definirla. La cuarta pregunta de la actividad se refiere a la diferencia entre la cultura y sociedad. Bueno, inicialmente vamos a definir qué es cultura. La cultura se refiere al medio de vida de un pueblo, a cómo es su comportamiento, cómo se establecen sus costumbres, sus formas de actuar y todo lo demás que se refiere a este tema. Y la sociedad básicamente es un agregado de individuos que siguen un mismo modo de vida. Por eso podemos establecer que bajo la cultura inca, por decirlo así, la sociedad que pertenecía a esa cultura pues definía o establecía o seguía unas mismas pautas y comportamientos que se referían a lo que se estableció para esa cultura. Entonces, dentro de la sociedad, pues el tema principal es que se tienen establecidas unas metas comunes, las cuales mantienen las relaciones como algo tangible entre los integrantes de esta sociedad, así como la forma en que la participación en esa sociedad puede afectar su cultura. De manera general podemos decir entonces que la principal diferencia es que cultura es el modo de vida del pueblo y sociedad básicamente se refiere a los integrantes que hacen parte de ese pueblo. La quinta pregunta y último se refiere a la definición de ciertos conceptos que se necesitan. Primero la enculturación. La enculturación es básicamente el concepto sobre el cual se establece que una cultura es igual, siempre permanece igual y será igual. El principal ejemplo que podemos tener de esto es la cultura wayuu, la cual sabe que lleva muchos años de existencia, pues dentro de sus costumbres, creencias y formas de actuar, pues es muy parecida a lo que fue inicialmente. Obviamente pues hay algunas personas o algunos integrantes que pues están generando ciertos cambios o quieren generar ciertos cambios, pero de manera general la cultura se mantiene igual. El relativismo cultural, que se refiere a los rasgos comunes que tienen diferentes culturas. El ejemplo principal que podríamos tener de esto sería la cultura inca frente a la cultura maya. Son culturas muy parecidas de manera general, pero que al interior de su cultura pues tienen rasgos muy definidos y muy diferentes que hace que pues pertenezcan a dos formas distintas de cultura. Y el final, que se refiere al etnocentrismo, donde podemos observar que ese etnocentrismo es se refiere a la tendencia de considerar que mi cultura o la cultura a la que yo pertenezco es mejor que la cultura de los demás. Ejemplos de esto pues existen varios, pero no vienen al caso. De esta manera pues se finalizó la socialización de la actividad. Muchas gracias y muy buen día.